Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta misma verdad se aplica a la vida cristiana. En el curso Una salvación tan grande, el Dr. Ernesto Johnson trata con la experiencia de la salvación y el proceso de desarrollo en la vida del creyente. En las lecciones anteriores hemos venido hablando de la victoria nuestra en Cristo Jesús, dando razón al título de esta serie, Una salvación tan grande. Hasta ahora, desde 5:12 hasta 7:6, hemos venido marcando los pasos, nuestra unión con Cristo, nuestra identificación con Él en muerte, en sepultura y también en vida nueva. Hemos venido notando, sabiendo esto, ese conocimiento íntimo y progresivo, dando los pasos nuestros, contándonos muertos y vivos en Cristo Jesús, no dejando reinar así los deseos viejos, además ni tampoco entregando, presentando nuestros miembros al viejo hombre, al contrario presentándonos así a Dios y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Hemos venido diciendo que no estamos bajo la ley, morimos también a la ley. Todo esto es doctrina bien basada en las porciones que hemos expuesto. Pero ahora nos toca un párrafo que yo intitulo De derrota a victoria. Nos gustaría solo hablar de la victoria en la vida cristiana, pero la triste realidad en la de Pablo y en la nuestra es que hay momentos de lucha, de fracaso, cuando a pesar de las tremendas y altas aspiraciones que tenemos, fallamos delante de Él. En este sentido, Pablo es muy honesto en la porción que nos toca. Romanos capítulo 7, versículo 7 a versículo 13. Permítame leer la porción y de esta manera podremos establecer el marco de referencia en el cual vamos entrando. Dice Pablo con mucha honestidad, compartiendo con nosotros una ocasión, creo yo, en su vida como creyente, cuando quizá sabiendo toda la doctrina de su identificación con Cristo, se puso bajo la ley. Y ante la ley que dijo, no codiciarás, él se puso a cumplir. El problema que en lugar de depender de Dios, empezó a esforzarse. Y en su tremendo esfuerzo, él por fin fracasó. Escuche lo que él dice, compartiendo la lucha de su corazón. En versículo 7, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y sin la ley yo vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley en verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado,
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y un versículo más, porque sabemos que la ley es espiritual, tiempo presente, ahora, antes pasado, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En esta primera etapa, porque yo voy notando 3 etapas para abajo, Pablo, en toda honestidad y honradez delante de Dios, dice que realmente él no pudo alcanzar su intención de vivir como Dios quería que viviera. Él se ponía bajo la ley y respondiendo él con sus limitados recursos, él por fin tiene que al final del capítulo confesar su total frustración. Así en la vida cristiana es muy fácil hablar de las muchas bendiciones de la justificación. A veces con razón citamos 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es la verdad, la Biblia lo dice, pero tenemos también que ser realistas. A veces se libra en nuestro corazón una lucha tremenda. Puede ser contra el orgullo, la vanagloria, la impureza. También hoy en día bombardeados como así estamos por una cultura que así exalta y glorifica el sexo, que realmente los pensamientos malos atacan y nos dejamos llevar. El hombre, el joven que lucha con los pensamientos malos, la pornografía, quizás la señorita con la vanagloria. En nuestras iglesias divisiones entre los hermanos, celos, malicia, también los tremendos fracasos en nuestras familias. Padres aún cristianos a punto de divorciarse o infieles a sus esposas. Pastores fieles, honrados y honestos, pero también otros perezosos, también viviendo una vida doble. Claro, no es mi deseo pintar un cuadro bien totalmente triste, pero llevamos la vida y no podemos así dar el visto gordo a lo que son las muchas fallas que ahora aparecen en la vida del creyente. Si uno lee la literatura de los santos del pasado, los más grandes santos como San Agustín, él también en su libro Confesiones habla también de esa lucha librada en lo más íntimo de su ser. También Martín Lutero habla de lo mismo, Calvino. Los santos sí, siempre reconocen que aún a pesar de toda provisión tan pródiga en la salvación, a veces nuestra caminata no es como debe ser. ¿Cómo se explica? ¿Es cuestión nada más de pasar por encima? ¿De no tomar en cuenta que la vida no es nada más que altibajos, victorias y también triunfos? Yo creo que no. En Romanos 6 y la primera parte de 7 vivimos bajo ese pronunciamiento divino, muertos al pecado, el dominio de esa naturaleza vieja, y también muertos a la ley, librados de una ley que solo nos condena. Frente a semejante actitud y conducta que no glorifica ni agrada a Dios, la ley se opone, y con buena razón.
Y Pablo así nos devuelve, quizá aún a su tiempo antes de que él fuera creyente, hablando de que como a un judío en su conciencia, él trató de cumplir con la ley. Y dice él en versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Pero aún siendo ya creyente, apóstol, hombre que no cabe duda, sabía bastante doctrina, él en esta ocasión tiene que decir en tiempo pretérito, pero llegando al tiempo presente, luego lo que es bueno, porque no cabe duda, el dar de la ley es bueno. Es para instruirnos, para dirigirnos, un reflejo del carácter de Dios. Pablo no puede condenar la ley que decía no codiciarás. Dios tenía todo derecho de decir no. Y Pablo dice, equivocándose, echando mano de sus propias fuerzas, no voy a codiciar más. ¿Quién de nosotros, yo mismo también he vivido esto, frente a un vicio secreto, quizá no una cosa terriblemente fea, sin embargo, en áreas de nuestros pensamientos, la mentira, el chisme, el enojo, la impaciencia, en esas actitudes que realmente nos revelan como carnales y no como espirituales. Y siempre nos ponemos el disfraz, la máscara delante de los demás. Pero Dios penetra y Él ve el corazón. Y por eso Pablo reconoce que realmente en su caso él tuvo que hacer frente. Y por mucho que él se esforzaba, de todos modos, él iba fracasando. Y por eso él dice, vino a ser muerte para mí. ¿Puedo echar la culpa a la ley? En ninguna manera, sino que el pecado singular, y como hemos venido aprendiendo, es esa naturaleza que persiste, su poder cancelado según nuestra identificación con Él. Pero tenemos que someternos a Dios, tenemos que depender de Él y no de la fuerza de la carne nuestra. Y por eso dice el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase por hacer sobremanera pecaminoso. Dios y la ley siempre reconocían lo pecaminoso del pecado, pero a Pablo no le tocaba la profundización de esa verdad. Y por eso muchas veces nos sorprende que la carne nuestra sea tan fuerte, esté arraigado tan hondamente en nuestra vida y la lucha se hace feroz y tenaz. Y así Pablo por fin dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, impotente frente a poder cumplir con esa alta demanda de la ley. No codiciarás. Parece que cuanto más él trataba de suprimir y de quitar esos deseos, cuanto más se esforzaban los deseos de conquistarlo. Y por eso él viene reconociendo en este paso primero para abajo que ya no puede él en sus propias fuerzas llevar la vida cristiana abundante. Pero él sigue, porque la segunda etapa para abajo, aquí vemos a partir de 15. A ver si no nos identificamos, usted y su servidor, con lo que es la frustración, la miseria de Pablo. Dice él en
15, porque lo que hago no lo entiendo. Él tenía que decir, Señor, te amo, te quiero servir, no quiero codiciar, pero soy impotente. Voy codiciando, hasta deseando lo que yo sé no me corresponde pensar. No hago lo que quiero, dice él, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué confusión, qué miseria, cuando el creyente, y si Pablo, cuanto más usted y yo, dice que eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, porque la ley me pone la norma y yo la quiero alcanzar, pero cada vez me caigo para abajo y no puedo. Y por eso él viene identificando el problema. Dice él en versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es esa naturaleza rebelde, contrario, pecaminoso, que me tiene agarrado. Mi corazón desea, pero mi naturaleza no me deja. Y por eso la segunda confesión. La primera, para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pero ahora él dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en este cuerpo moribundo, tan sensible, tan propenso a las tentaciones, tan débil hacia aquellos deseos míos. Dice, en mi carne no mora el bien. Porque yo creo en ese paréntesis, esto es, en mi carne. Él está haciendo por un lado que Cristo vive en él. Y el problema de su lucha no surge de la vida de Cristo. ¿Cómo pudiera ser el origen del mal? La nueva vida de Cristo impartida en la regeneración. Pero reconoce que aún en ese caso es de él. Y por eso él así comenta, porque el querer el bien está en mí. Para mí, evidencia de su salvación, de la sinceridad de su corazón. Pero luego la triste confesión, pero no el hacerlo. Yo sé lo que a mí me corresponde, pero soy incapaz, impotente para realmente hallar las fuerzas. La cosa va de mal en peor, porque ahora vamos notando la tercera etapa para abajo. En cierto sentido es como el cuento regresivo del cohete espacial. Todos hemos visto así el lanzamiento del cohete, 10, 9, 8, 7, y la suspensión se aumenta, 3, 2, 1, 0, y luego se va, a lo menos espero que se vaya. La pura verdad es que ahora Pablo viene aquí reconociendo su mal. Dice él, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Noten su honestidad, hace frente a la realidad. Para mí es creyente, sincero, hasta consagrado en el sentido de su deseo, pero todavía no sabe hacer frente a ese poder adánico. Y por eso él dice, el mal está en mí, no en mis circunstancias, no en las personas que me rodean. Yo tengo la culpa. Ya va él, en cierto sentido, llegando al final de sus fuerzas. Se le van agotando sus recursos en sí, para allí en bancarrota su fe pueda en ese momento de iluminación y de quebrantamiento hallar realmente la victoria. Y por eso va de mal en peor,
Porque según el hombre interior, versículo 22, me deleito en la ley de Dios. Aquí él habla como el regenerado que lo es. Pero con toda honestidad veo otra ley, otra dinámica en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, lo que Dios le ha dado, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La triste conclusión es que él es cautivo, él es víctima de su propio mal. ¿Qué resulta? Versículo 24, grito de desesperación, suspiro de total fracaso, miserable de mí, miserable de mí. Qué tremendo quebrantamiento. El apóstol Pablo reconociendo que a pesar de quizá una cabeza llena de doctrina, en la práctica no iba obedeciendo lo que él mismo sabía. Antes de criticar al apóstol Pablo, tenemos que también ser honestos. Mucha doctrina la sabemos, pero cuánta doctrina practicamos. Y por eso, miserable de mí. Pero en esta pregunta de desesperación, él también nos da evidencia de lo que pudiéramos llamar un rayo de luz y de esperanza, porque dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si uno va contando en esta porción el número de veces que Pablo usa yo, me, a mí, son más o menos 40 veces donde él así se esfuerza de todo corazón, con todo buen deseo, con buena intención, pero no echando mano de los recursos del Espíritu Santo, porque el yo todavía quería llevar la vida cristiana. ¿Y cómo puede el pecado, el orgullo, llevar la vida cristiana humilde y mansa? Imposible. Y por eso él choca contra la realidad. Pero cuando dice, ¿quién me librará? Yo creo allí él ahora se da por vencido. Ya él no puede más. Tiene que ser otro de afuera. Y por eso de ese punto ínfimo de su experiencia de miseria y de tristeza, en el versículo que sigue ya escuchamos otra nota, pero no es de tristeza ni de miseria. Al contrario, 180 grados dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo es que él pudiera en un momento gritar en desesperación, ¿quién me librará? Y en el siguiente momento, porque el texto no nos permite hallar un trozo largo en el cual él va haciendo muchas cosas, no. Así, de victoria en Cristo, en términos de su posición, en derrota en cuanto a su andar, no dependiendo del Espíritu, y ahora de derrota a victoria. Y así, con una nota de gratitud, él reconoce que alguien ya le libró de este cuerpo de muerte. Si uno toma esa frase, ese cuerpo de muerte, y compara esa frase con Romanos 6:6, yo creo ahí vamos a ver un punto importante, porque en esa palabra que para mí nos sintetiza lo que debe ser el proceso de la vida cristiana, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y aquí está, a fin de que no sirvamos más el pecado. En 6:6 Pablo dice, este cuerpo
de pecado. Su poder fue anulado, cancelado, rendido nulo. Y es esa casi la misma frase. Aquí cuerpo de muerte, aquí cuerpo de pecado. Y por eso creo yo firmemente que en ese momento de profundo quebrantamiento y arrepentimiento, la iluminación del Espíritu le llega y le hace saber, diciendo: Pablo, no por sus esfuerzos, no por su lucha, no por su buena intención, es por depender de mí. Reconocer el mal que está en ti, pero también lanzándose sobre Cristo, en quien morimos a la ley. Y por eso, con razón, podemos decir: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así concluimos por hoy. Hasta la próxima lección, cuando el Dr. Johnson nuevamente comparta verdades sobre la vida crucificada y resucitada en Cristo, clave para disfrutar en forma plena nuestra salvación.